Hola amigos, bienvenidos a Sin Filtros México. Como de costumbre, vamos a conversar con Carlos Ibarra y con Francisco de Ángelo, a quienes le vamos a dar la bienvenida de inmediato, no sin antes pedirle que por favor se activen en nuestro superchat. Para nosotros es muy importante todos sus comentarios y recuerden que si les gusta nuestro trabajo, regálennos un like. Queremos agradecer toda la sintonía que tenemos en México. Este programa está hecho para todos ustedes, ¿ok? Bienvenidos, Carlos y Francisco. ¿Cómo han estado? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien por allá? Todo bien, aquí pues ya con el otoño a todo lo que da y ya pues una sensación térmica interesante porque estamos teniendo ya los primeros frentes fríos del año. Ahorita, como ves, podemos presumir que tenemos un poco de sol, al rato llueve, entonces, por decirlo técnicamente, a ver si no quedamos pasteurizados con este intercambio de calor-frío, calor-frío. Bueno, aquí en Nueva Así York es. también cambió el clima y como ya teníamos una ciudad bastante convulsionada por todo lo que fueron las manifestaciones del Black Lives Matter y todo, Antifa, etcétera, ahora tenemos a muchas personas que están viviendo en la calle, pero que anteriormente, debido a que había calor, no tenían muchísimos problemas, pero ya llegó el frío y es otra temporada, entonces empieza una preocupación adicional en la ciudad. Mientras tanto, las autoridades están como si nada ocurriera. Así son las cosas en esta ciudad que es conocida como la Gran Manzana, pero que en estos momentos pareciera que está como podrida por un lado. Bueno, Carlos, cuéntanos qué ha pasado en México. ¿Cuál es la razón por la cual el presidente Andrés Manuel López Obrador ha pedido a España? Pero Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué fue lo que les pidió? ¿Por qué? Es increíble. Mayor, pues contestando puntualmente a la pregunta y sin sonar peyorativo, yo podría decir porque está loco. La realidad es que no necesariamente está loco, sino que es un tipo demasiado inteligente que constantemente está buscando distraer el foco de la atención pública hacia ese tipo de barrabasadas. Lo que solicitó el presidente Andrés López, presidente de México, al Reino de España fue con motivo del anterior, del pasado día de la Hispanidad, es decir, el pasado 12 de octubre, que aquí en México se le conoce como el Día de la Raza, el día que se conmemora la llegada de Cristóbal Colón a tierras americanas, el 12 de octubre, para ser más precisos. Bueno, pues en conmemoración de esta fecha, Andrés López le pidió al Reino de España nada más, ahí nada más como algo leve, que pida perdón a México por la conquista española. Se está aventando esa puntada el presidente Andrés López. Él está teniendo algunos argumentos que hacen mucho clic con el populismo. Esto no es nuevo, ya es una petición que había hecho el año pasado, por lo que el presidente Andrés López llama imposición y saqueo ocurridos durante la conquista de México y señala que mientras allá es una fecha que se conmemora, aquí este presidente considera que se debe pedir perdón, no solamente ofrecer disculpas, pedir perdón a los pueblos originarios mexicanos, esto como una manera de buscar algo que él llama una reconciliación. Aquí hay varios elementos que me gustaría destacar. Cuando se habla de una reconciliación, este llamado lleva implícito que hay una especie de confrontación, lo cual pues esto en realidad no es así, y si ha llegado a ser así por parte de algunos actores políticos o por parte de algunos colectivos, lo que está haciendo Andrés López de manera muy coloquial de decirlo, le está echando más leña al fuego, es decir, está alimentando la idea de buenos y malos, esta idea que hemos platicado mucho aquí en el programa, que es la base del populismo, generar una sensación de que el pueblo pobre es bueno y sabio y de que todo aquello que no sea pueblo es antipueblo, es decir, todos los ricos, todos los que tienen un color de piel distinto, etcétera. Dicho sea de paso, aquí en México sí, efectivamente hay un problema muy importante de racismo y un problema muy importante sobre todo de clasismo.
Ante esta situación, esta petición del presidente Andrés López no abona en lo absoluto. Yo quiero preguntarte, Maybord, quiero preguntarte, amigo Francisco, que te saludo con gusto, quiero preguntarles a los amigos del auditorio si realmente creen que esto realmente abone a eso que se considera como una reconciliación. Porque el rey de España, suponiendo sin conceder, como dicen los abogados, a nombre de su reino, pidiera perdón a los pueblos originarios mexicanos, ¿ya con eso los indígenas van a dejar de ser pobres? ¿Ya Que con no los ha eso? atendido tampoco. En lo absoluto, eso se llama populismo. Exactamente. Pero fue el mismo discurso que dio Maduro. Maduro también el 12 de octubre dijo lo mismo. Ahora, hay algo que acotar acá. Marcelo Ebrard no dijo nada. Y Marcelo Ebrard, el canciller de México, mandó un saludo el 12 de octubre por el Día de la Raza a los españoles. Entonces, ¿no crees tú que hay varias líneas de discurso en el gobierno? Efectivamente, son situaciones que ya hemos visto y que pareciera que Andrés López está siguiendo al pie de la letra las recetas que en su momento hiciera desde Cuba el finado Fidel Castro, que Dios lo tenga a fuego lento. En segundo lugar, pues ya los demás populismos como el de Chávez, como el de Maduro, que hacen este tipo de señalamientos para reforzar esa idea de que el imperialismo ha sido el culpable de todos los males de este mundo y que el neoliberalismo también es la causa de que haya pobres y ricos, lo cual, ojo, dicho sea de paso, yo no estoy negando que tenga cierta parte de verdad. Sin embargo, lo que hacemos notar aquí es que estos líderes populistas utilizan este tipo de narrativas para convencer al pueblo bueno y dividirlo, dividir a las poblaciones de los países Definitivamente. y generar. Definitivamente hay gente que le encanta el discurso, ese tipo de discurso. Pero también observamos que mandó a su esposa a un viaje que debería haber ido el canciller Ebrard a Europa. ¿No crees tú que hay una división en el partido, que hay una división en el gobierno y a su vez estamos viendo varios discursos dentro del gobierno? Esto, la verdad, en el narcoterrorismo chavista, nos costaba verlo en Venezuela, porque en Venezuela había una sola línea de discurso, indudablemente. Además de que da mucha pena que un presidente electo tenga el mismo discurso que Maduro, que es un dictador, un narcodictador, y a su vez ni siquiera le dé pena decir ese tipo de barbaridades, que me parece una barbaridad populista, pero lo que veo es otros actores del gobierno, que es Cancillería, totalmente separada de ese discurso. ¿Tú cómo lo ves? Sin duda, y lo que estamos viendo también es una intentona. Recordemos que Andrés López, al igual que Maduro y al igual que en su momento Chávez, son personajes que tienen un perfil común y ese perfil común es el querer, se venden y se compran a sí mismo la idea de que son salvadores del pueblo y venden esa idea, difunden esa idea entre el pueblo, entre los pobres, entre la gente más necesitada, pero en realidad, tristemente amigos, esto es solamente una ilusión, porque con este tipo de narrativas como esta que está haciendo Andrés López, se da la idea, o el pueblo se compra la idea de qué bueno, hasta que alguien le dice sus verdades a los imperialistas, pero vemos que no pasa de un discurso y de algo que distrae la atención, porque, insisto, si el rey de España, que ya el gobierno de España ya dijo con toda claridad que el rey no va a emitir pronunciamiento alguno y que España no tiene razón alguna para ofrecer disculpas, mucho menos para pedir perdón a países latinoamericanos como México, es decir, esto jamás va a ocurrir y si ocurriese, insisto, no va a cambiar absolutamente nada. Los pobres van a seguir siendo pobres. Además, es algo tan absurdo como si en este momento alguno de los que estamos en esta mesa profiriéramos un insulto
a la figura o a la persona de Andrés López, y el día de mañana los hijos de Andrés López le pidieran a nuestros hijos disculpas, es algo absolutamente absurdo. Eso ya no va a cambiar la historia, eso no va a cambiar la realidad que se está viviendo en los países, porque es algo que ya ocurrió. Bueno o malo, un pueblo como el mexicano y como todos los pueblos latinoamericanos que tenemos como idioma base el español, tenemos este tronco común y es parte de nuestra historia. Aquí voy a citar a una persona que admiro y respeto mucho, que él es el escritor Jorge F. Hernández, que él en encuentros que hemos tenido en pláticas ha dicho acertadamente que al pueblo mexicano y en cierta manera al resto de los pueblos latinoamericanos, honramos la figura materna, es decir, nuestras raíces indígenas. En el caso mexicano, esta idea se arraigó durante los gobiernos priistas, durante los años 70 sobre todo, en el cual la educación básica, la educación primaria, incluía esta parte de identidad nacional, verla con la parte de la identidad indígena. Es decir, si eras patriota, si eras mexicano, tenías que identificarte con esa parte indígena, con la madre patria, que de hecho en algunos libros de texto de esa época eran representados con una mujer indígena cargando la bandera de México y que esa era la madre patria, por así decirlo. Pero en ese símil se les olvidó incluir a la figura paterna, que nos guste o no, fueron los conquistadores. Y por algo yo me apellido Ibarra y no me apellido Xicoténcatl, por ejemplo, o no me apellido Moctezuma, y mi segundo es apellido Hernández y no algún otro apellido originario. Es parte de la historia y una historia que ya ha quedado superada al grado que en el caso de México, en la década de los 40, cuando fue la Guerra Civil Española, el presidente de aquel entonces, Lázaro Cárdenas, abrió las puertas a que las personas que estaban huyendo de esta guerra, que estaba desarrollándose durante con el pleno protagonismo de Franco en España, se abrió las puertas y por eso es que actualmente hay muchas generaciones de mexicanos que son hijos y nietos de los españoles de aquella época, algo que ya había quedado superado a ese grado. Entonces díganme ustedes si no es un sinsentido que este señor loquito venga a decir ahora que se disculpe España. Obviamente él sabe que no va a ocurrir, pero con eso está reforzando el mensaje que reitera hacia el pueblo de yo te represento, yo soy tú, yo soy uno de ustedes, aunque dicho sea de paso, el abuelo del presidente Andrés López, ¿qué creen? Era español. O sea, es algo tan absurdo. Si nos regresamos algunos pasos más atrás en la historia, cuando el pueblo, los pueblos originarios aquí en México estaban en disputa y que los antiguos mexicas dominaban la región y, por ejemplo, sometían a través de fuerza militar a los pueblos circunvecinos, pues entonces que venga la gente de Tlaxcala a decir que la gente que hoy habitamos el Valle de México, pues tenemos que pedirles perdón porque nuestros ancestros lo sometían. Así de absurdo es lo que está ocurriendo, Maybor, Francisco. Hay otros elementos que ya nos han llamado la atención, entre ellos ese pleito que hay en Morena. Ahí el presidente está pidiendo sus espacios. Cuéntenos qué exactamente es lo que saben al respecto. Carlos. Sí, aquí la cámara, pero aquí sigo. Sí, aquí sigo. Ese pleito que estás comentando de Morena es algo muy interesante. Voy a tratar de sintetizarlo para hacerlo comprensible para nuestros amigos del auditorio porque es un contexto muy nacional. Voy a tratar de hacerlo de la manera más breve. En la época que Andrés López surge o toma fuerza como candidato a la presidencia, lo hace a partir de un partido que se conocía como el PRD, el Partido de la Revolución Democrática, que en el 1997 o por ahí de sus albores fue fundado por quien entonces era considerado como el padre de la oposición mexicana o el líder moral de la oposición mexicana, Cuauhtémoc Cárdenas. Bueno, este partido
conforme va pasando el tiempo, se resquebraja porque tienen un vicio de origen. Este tipo de partidos, al decirse democráticos, al decirse de izquierda y darle voz a todos los integrantes, incurren en una suerte de formación de grupos internos de poder que aquí en México los conocemos como las tribus de los partidos. Y esto es algo muy singular de la izquierda mexicana, que precisamente como en este ejercicio de ser democráticos, de no ser verticales, o por lo menos eso dicen, tienen estos grupos de poder, y estos grupos de poder o esta pelea de tribus, en el caso específico del PRD, lo llevó a fragmentarse a tal grado de que pues en las elecciones posteriores al año 2000, con excepción de la Ciudad de México, donde tienen su bastión o han tenido su bastión más importante, perdieron las elecciones, no lograron tener la unidad que llevó en su momento, por ejemplo, al propio PRI a tener el poder durante 70 años. ¿Qué ocurre ahora? Llegamos a la pasada elección del año 2018. Andrés López insiste en que él quería ser candidato, pero al interior del PRD le dijeron, oye Andrés, tú ya fuiste candidato 2 veces y perdiste. Perdiste en el 2006 o te robaron la elección, como tú quieras o como se maneja. No me voy a meter en ese rollo. No puedo yo meter las manos al fuego por el expresidente Felipe Calderón. Pero bueno, la haya perdido o se la hayan robado, ahí tuvo una oportunidad. En 2012 perdió a todas luces la elección ante Enrique Peña Nieto. Entonces, al interior del PRD se levantaron voces que dijeron, Andrés, ya fuiste candidato 2 veces, ya le toca a alguien más. Andrés López, como es de necio, dice, ok, no quieren que sea yo el candidato por tercera vez, perfecto. Agarro mis maletas y me voy a otro lado. Y en ese me voy a otro lado y agarro mis maletas, se llevó mucha gente o comenzó a llevarse gente del PRD que comenzaron a ver el potencial que tenía la marca persona, porque ahora de hecho ya es una marca registrada, como mercadotecnia política vieron la posibilidad o el potencial que tenía la marca Andrés López, o en este caso la marca es Andrés Manuel López Obrador, y este señor lo que decide es fundar su propio partido, que de inicio fue un movimiento más que un partido, el Movimiento de Regeneración Nacional, que de una manera muy hábil descubrió que el acrónimo, o fue diseñado de esa manera para que el acrónimo fuera Morena. Casualmente, el color de piel que tiene, hablamos de por lo menos el 80%, si no es que más, de la población mexicana, y también hablamos por la Virgen Morena, ¿no? Exactamente, del símbolo religioso más importante. Aquí hay una cosa importante a destacar. El pueblo mexicano preponderantemente es católico, pero dentro de ese universo de católicos, preponderantemente el pueblo mexicano es guadalupano. Y justamente viene esta identificación, morena como mi piel, como diría la canción, morena como la Virgen del Tepeyac, y además, pues representado en este personaje que se hace identificar como alguien como tú, alguien del pueblo, alguien que soy como tú, pobre, honrado, que considero que tú al ser pueblo, por ser pueblo, eres sabio. El resultado ya lo tenemos. Lamentablemente, esto pues, se convierte en populismo. Pero bueno, yéndonos a lo que está ocurriendo en estos momentos, ocurre que quien era presidenta del partido cuando Andrés Manuel logra la presidencia, la señora Jade Kolpolemsky, que por cierto, ese no es su auténtico nombre, se lo cambió. Ella, su nombre original es Citlali. Bueno. Que por cierto es chavista y sigue a Maduro, habla muy bien de Fidel. Y no solamente habla bien de él, y no solamente habla bien de ellos, ella ha estado presente en las sesiones del Foro de Sao Paulo, por ejemplo, que es, grupo como de todos Puebla, conocemos, etcétera. El Grupo de Puebla, exactamente, que son las dos organizaciones que agrupan a los gobiernos de izquierda o a los militantes de izquierda de la región latinoamericana. Pero varios miembros están presos ya. Efectivamente. Lula, Silva, Correa, creo que... No, Correa no está Correa preso. Está a punto. Él lo andan buscando, pero sí está buscado por la justicia en Ecuador.
pero vive muy tranquilo en Europa. Qué horror. Sí, entonces efectivamente Jair Polensky ha participado con estos grupos especialmente, ha manifestado una admiración abierta junto con otros personajes de la política mexicana que ahí están más visibles en estos foros, específicamente también el foro de Sao Paulo, que es todavía más populista que el Grupo de Puebla. El Grupo de Puebla por lo menos está identificado con las izquierdas, pero estos son completamente populistas. Bueno, la señora Jadko empieza a tener diferencias al interior del partido con estas tribus que ya les mencionaba, que al momento de fragmentarse el PRD, que ahora existe, pero ya es una cosa chiquitita, se llevan los vicios hacia Morena. Es decir, se cambian de nombre, se cambian de camiseta, pero se siguen llevando esas pugnas internas. Esa guerra en palabras del propio Andrés López, de quítate tú no para llega a ser ponerme un yo. partido aún, ¿no? Es un movimiento, no llega a tener... Sí es un partido. Sí, claro que es un partido. Lo que digo es que la militancia, al parecer, no sigue la línea como en un partido aún, por ser tan nuevo, por tener tantas diferencias, tantas corrientes. Tiene personas de derecha, de izquierda más hacia la derecha, de más de centro y de ultraizquierda, ¿no? Que a veces uno los ve y no pegan. Efectivamente, lo que ocurre al interior de este partido también es que para alcanzar la presidencia, Andrés en persona, durante todo el tiempo que duró la campaña y durante el tiempo que fue la conformación de este partido, hizo muchas promesas hacia las personas, hacia los liderazgos locales, por ejemplo. Se dio a la tarea durante los pasados 18 años de visitar cada uno de los municipios de este país, cada uno de los distritos electorales de este país, que son aproximadamente 500, somos 31 estados, más la Ciudad de México. No recuerdo en este momento cuál es la cantidad exacta de municipios, pero hablamos de que se cuentan por miles. Bueno, en 18 años se dio el tiempo de visitarlos y de negociar con cada uno de los liderazgos locales cómo iba a ser repartido este pastel. Pero hay una característica que tiene Andrés López. Andrés López, y esto lo pueden decir quienes ahora han vivido en carne propia las consecuencias, es una especie de Chimoltrufia. Chimoltrufia es un personaje de ficción de la televisión mexicana que se caracteriza porque, como dice una cosa, luego dice otra. Es decir, es a contentillo del presidente, a contentillo de decir, híjole, te prometí tal cosa, pero ¿qué crees? Siempre no. Está el caso muy ejemplar de un personaje de la política mexicana que conocemos como Juanito. Él se ha hecho llamar así, que ganó una elección local aquí en la Ciudad de México, en lo que se conoce, la alcaldía que se conoce como Iztapalapa, y que llegó el propio Andrés a decirle, bueno, pues ya eres el alcalde, pero ¿qué crees? Siempre no, y se la vamos a dar a Clara Brugada. Tú nada más ganaste las elecciones, bien hecho, muchacho, patada en el trasero y a lo que sigue. Y él denuncia que atentaron contra su vida, que le dispararon. Hay una denuncia que tiene él en ese caso. Sí, es bien conocido. Entonces, en ese orden de ideas, Jade Polensky, cuando deja de ser útil a los intereses y cuando empieza a haber presión interna por los que son afines a Andrés López, ella sale del poder, se nombra un presidente interino, que es ahora quien está conduciendo la elección interna del partido, el señor Alfonso Ramírez Cuéllar. Y ahora tenemos a dos contendientes internos que pelean por la presidencia de ese partido. Sería uno de ellos, Porfirio Muñoz, ¿no? Porfirio Muñoz Ledo, que es quizás el personaje más longevo, vivo de la política mexicana. Hablamos de que ya era Porfirio Muñoz Ledo en las épocas, por ejemplo, de José López Portillo. Estamos hablando de los finales de los 70, principios de los 80. Ya era Porfirio Muñoz Ledo y ahora es un hombre con tranquilamente 80 años de edad. Sí, por ahí, una cosa así de tremenda. Y que de lograr su cometido habría sido o se convertirá en el presidente del mismo partido con diferentes nombres. Es decir, en su momento fue presidente del PRI. Wow. Recordemos que muchos priistas se convirtieron después a lo que ha sido el PRD
y que ahora se han pasado a esto que se conoce como Morena. Entonces, de alcanzar Porfirio Muñoz Ledo este cometido, pues habrá sido el líder de esas mismas personas, solo que con diferentes nombres de partido. Pero ya ganó, ¿no? Ganó en las encuestas, se puede decir así, pero no se está reconociendo porque ha sido por un margen muy, muy bajo el que está teniendo este personaje. Entonces, Carlitos, vaya, creo que se sí, te fue la imagen nuevamente. sí, se fue la imagen nuevamente. Hay un tema ahí. Sí, permítame un segundo. Si quieren un Sí. comentario. Tiene ahí una disyuntiva el presidente López Obrador. Muñoz Ledo viene de una corriente que parece ser más racional, e inclusive en algunos puntos él ha estado en contra de alguna decisión del presidente y se lo ha hecho saber, lo que ha ganado la simpatía de sectores medios de la política, inclusive de los partidos de la oposición. Está tomado como una persona que debido a su edad y trayectoria es una persona racional. Efectivamente, y no tiene pelos en la lengua para decirle a Andrés López, oye Andrés, esto está mal, ha señalado cosas que como locuras, las cosas que han sido realmente locuras, no le tiembla la mano, no le tiembla la lengua a Porfirio Muñoz Ledo, y efectivamente, como dices Francisco, esto le ha generado simpatías entre los adversarios de Andrés López. Y tenemos a Mario Delgado, que al parecer es de la corriente de Marcelo Ebrard, que cada vez ha tomado más poder. Entonces eso da una disyuntiva al presidente. Si se va por Mario Delgado, pues a la final sabemos que estos tipos de partidos, la elección a la final, el presidente, que es presidente del partido y todas estas cosas, es el que da la bendición. Por más que hayan votaciones, yo no creo que la votación es importante, por supuesto, si no tuviesen esos grados de popularidad no llegan, pero al final él dice, inclínense a uno u otro. Y Mario Delgado, si le da la bendición López Obrador, estaría dándole demasiado poder al grupo de Marcelo Ebrard, que a su vez pues, es presidenciable para las próximas elecciones en México y tampoco se ha destapado en llevarle la contraria. Ellos no les han llevado la contraria aún, pero como dije al principio del programa, veo que Cancillería no está en la misma línea. Veo ahí un tema de una discrepancia, o sea, desde que la esposa del presidente va a Europa en vez del canciller, el tema del reclamo a España, tú le vas siguiendo y creo que Cancillería va por un lado y además, y el presidente por otro, y a su vez Marcelo Ebrard ha tenido demasiado poder porque es el que más viaja, el que más se reúne en Washington, y en cambio Muñoz Ledo, con todo y que le diga las verdades al presidente, si es que las piensa, es amigo, supongo, de él por su edad, se conocen, y creo que la balanza se va a inclinar hacia él. No sé, es mi análisis. Ese es lo que pinta para allá, es casi un hecho que de un modo o de otro va a encontrar Andrés López la manera de decir que esto fue legal y que la militancia decidió y demás, pero sin duda va a ser Mario Delgado, y como bien dices, con esta cercanía con Marcelo Ebrard o esta identificación, estaría cuadrando algo que es importante comentarle a los amigos del auditorio como contexto. Cuando Andrés López contendió por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, que antes se llamaba Distrito Federal, en el año 2000, Marcelo Ebrard era el candidato por otro partido, por un partido que se llamaba el Partido del Centro Democrático, que era encabezado por un personaje llamado Manuel Camacho Solís. Este personaje, Manuel Camacho Solís, durante los tiempos de el asesinato político de la historia moderna más importante en la historia de México, que fue el asesinato de Luis Donaldo Colosio, Manuel Camacho era una figura que era un presidenciable muy, muy visible, se tuvo que salir del PRI, hacer su propio partido, etcétera. Lo que ocurre con Marcelo Ebrard en esa época es que declina a favor de Andrés Manuel López Obrador.
para que Andrés Manuel López Obrador alcance la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Entonces, el pago de esa factura sigue pendiente. Ya lo hizo Canciller y de cumplirse aquellas promesas, aquellos acuerdos, la devolución de ese favor sería entonces hacer favorables las condiciones para que Marcelo Ebrard, Carlos, el 24, sí. Sí, nos preguntan, ¿Andrés Manuel López Obrador puede reelegirse como presidente? ¿Está planteado algún cambio legal para que esto se produzca? Al momento no, es una pregunta que tiene dos respuestas. Legalmente, al día de hoy, no. Desafortunadamente en los hechos es posible y sobre todo estamos viendo señales muy preocupantes. La principal de ellas, tenemos varias, pero vamos a citarlas. La desaparición del aeropuerto o de la construcción del aeropuerto que se estaba haciendo en Texcoco bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto. Llega este señor, gana la presidencia y antes de tomar posesión, hace una encuesta en la cual le pregunta al pueblo bueno si debe continuarse o no la construcción de ese aeropuerto. Pero fue una encuesta que fue realizada sin una metodología, no se dio a conocer bajo qué supuestos se tomó la población muestra, que se hizo en aquellos distritos electorales donde ganó Morena y que se hizo en todos los lugares excepto en aquellos donde está la población que utiliza los aviones. Se hizo esta encuesta en lugares donde la gente, por sus condiciones socioeconómicas, muchos de ellos jamás se han subido a un avión, pero sí se les pregunta sobre dónde debe ser la construcción de un aeropuerto. Primera señal. Segunda señal, la consulta sobre el Tren Maya, que fue una vacilada parecida, y aquí viene la señal más preocupante. La aprobación de que se haga un referéndum a la mitad del mandato del presidente López para saber si continúa o se retira. ¿Qué nos hace inferir esto? Evidentemente va a buscar legitimarse y va a decir, el pueblo decidió que yo continúe. ¿Qué podemos esperar con esto? Que cuando vengan las próximas elecciones presidenciales, del mismo modo, salga a consultar al pueblo, inclusive a mano alzada, si quieren que la Constitución se modifique para que pueda caber la posibilidad de una reelección. Amigos venezolanos, no sé si esto les resulte remotamente parecido. Es totalmente muy parecido. Cierto. Y recuerda que el modelo del socialismo del siglo XXI ha llevado a que haya cambios de constituciones en toda América Latina. Hay que recordar el caso de Bolivia, y lo ha hecho y lo vuelve a hacer. El asunto está en que la sociedad se preste a esta manipulación o no. Lo malo es que en el caso de aquí de México no se escucha a la sociedad, del mismo modo que en los países hermanos, con nuestros hermanos latinoamericanos, con nuestros hermanos de Cuba, nuestros hermanos de Venezuela. Lo que ha ocurrido es que solamente se escucha a la parte del pueblo que le conviene a los gobernantes actuales. A esos son a los que se les escucha, porque al resto de la sociedad, ahí tenemos lo que está ocurriendo aquí en México con el movimiento Frena, con el movimiento Sí, que el presidente sale incluso a hacer sorna, a hacer burla de estos movimientos, en vez de escuchar qué es lo que está pasando, por no decir el caso de los niños con cáncer que hoy están sin medicinas y que están sin medicinas porque en la lógica del presidente primero hay que acabar con la corrupción, primero hay que asegurarse que no se hagan tranzas con las medicinas y en segundo término que los niños tengan la medicina que necesitan para vivir. Así de absurdo es este sujeto. Aunque hay que ver que México, o sea, primero esa receta de una asamblea constituyente para cambiar la constitución y lograr una reelección, que pueden disfrazarlo de mil formas, también los referéndums, ese tipo de cosas, lo vivimos en Venezuela. El primer año que llegó Chávez en 98, dijo que iba a una asamblea constituyente, se comieron el cuento, se hizo una constitución donde se garantizan derechos humanos, derecho a la propiedad privada. O sea, él no le hizo caso a la constitución de ninguna forma, solamente a la reelección. Lo demás lo destruyó la propiedad privada,
absolutamente todo, expropió, hizo lo que le dio la gana. Los derechos humanos, ya sabemos, tenemos más de unos 500 presos políticos, 5 millones de desplazados, toda la historia. Pero México, o sea, tenemos que acordarnos, no podemos caer en pesimismos. Es una cosa que me preocupa, porque México, esto está pasando en México, pero está pasando en México 20 años después. Si usted tuviese vivido el año 99 en Venezuela, en el año 2000, 2001, no encontraba oposición alguna a Chávez. De hecho, tenemos documentos del único, el presidente Pérez, o sea, la gente que era opositora de toda la vida, por supuesto, pero en su mayoría la gente apoyaba a Chávez en ese momento. Y yo creo que México, como ha pasado tantos años y si hay personas, más que todo la clase media, las clases medias, el partido Morena y el discurso presidencial lo tienen perdida de calle. Ahora, por supuesto, tiene un gran receptor en las clases populares. Uno no entiende por qué, porque por ejemplo el Seguro Popular lo deshizo. Estaba oyendo en el radio una cosa alarmante, parece que hasta los desayunos escolares los van a quitar, los fideicomisos para ciencia, tecnología, miles de cosas, tú lo dijiste en el otro programa, los deshizo. Entonces, hay muchas cosas y muchas actuaciones que le están pegando al pueblo mexicano. Estamos viendo ya en las zonas de clases medias altas y altas de México, personas pidiendo dinero, personas vendiendo cualquier cosa, ya donde normalmente las alcaldías no lo permitían. ¿Por qué? Porque están pasando hambre, porque las ONGs les quitaron los presupuestos, porque todo el problema del coronavirus también ha afectado a la ciudadanía, se han quedado los restaurantes sin trabajo, los hoteles X, pero tampoco ha habido una respuesta seria del gobierno. Pero sí creo que hay, en el punto de vista de un entendimiento de lo que está pasando en las clases medias, sí existe. Sí se están dando cuenta, está Frena, están muchas organizaciones civiles, y desde el primer momento ya están tratando de hacer algo. En el caso venezolano pasaron años, pasaron quizás 10 años para empezar a tener movimientos en contra del chavismo serios. Bueno, hay que recordar que en el 2002, justamente cuando Chávez tenía apenas un año y unos meses en el poder, hubo un gran movimiento para sacarlo del poder y de hecho se logró, pero luego las cúpulas políticas corrompidas de una parte de la oposición y unos militares que no lograron el objetivo, pues hicieron que ese logro de la sociedad civil que caminó en las calles, yo estuve allí presente en estas manifestaciones, se perdiera y Chávez se atornillara en el poder, gracias, por cierto, a que Baduel y otros militares lo regresaron. Lo regresaron al poder. Francisco y Carlos, sí, esto es un tema que hay que recordarlo siempre. Hubo mucha oposición. Hay que recordar que cuando Chávez llegó al poder, eliminó el Congreso, que había sido electo en el mismo año, y también la Corte Suprema de Justicia. Luego creó un mecanismo para él mismo legislar. Luego cambió las leyes para poder controlar el Poder Judicial. Y así empezó a controlar todo y a transformar el país que recibió, que era una república con democracia e instituciones que no eran perfectas, pero funcionaban, porque de lo contrario él no hubiese llegado al poder. Y de ahí en adelante se transformó en la entelequia que existe hoy en día. Por cierto, que quería comentarles que esta semana los derechos humanos están de luto a nivel mundial, porque en el Comité de Derechos Humanos de la ONU han aceptado como miembros, que ya Venezuela estaba allí y es simple y llanamente una aberración, ahora está Rusia, China y Cuba. México y Bolivia se presentaron ante la silla que ocupa Cuba y México al final dijo, bueno, como no tenemos votos, que quede Cuba. Esto es
una noticia que ha entristecido a todas las organizaciones que luchan por los derechos humanos, porque queda sin sentido. Es decir, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU pasa a ser una especie de entelequia. Nunca ha logrado objetivos grandes. A pesar de que hacen informes importantes, no hay acciones. Pero lo que pasó esta semana es una vergüenza, porque los grandes violadores de los derechos humanos están allí tomando decisiones. Lo único que le faltaba era Corea del Norte, que no sé por qué, o Siria o Irán. Realmente no sé por qué fue que nos llamaron, o Burundi, pero realmente es una pésima noticia y esto debe llamar a la reflexión a todo el mundo. Ya los Estados Unidos se habían retirado de la Comisión de Derechos Humanos porque era inaceptable la presencia de un dictador como Nicolás Maduro allí, teniendo una silla en la comisión y que sigue allí, ¿no? Entonces, los que defienden los derechos humanos pasan a ser los violadores de derechos humanos. Entonces, ¿qué piensan ustedes sobre eso? Es un poco como decir cuando hay un dicho popular aquí en México, es la iglesia en manos de Lutero. O sea, una locura. Sí, es lo que estamos viendo. Yo muy rápidamente para no quitarle uso de la palabra a mi amigo Francisco y a ti, Maybor, muy rápidamente para engranar esta idea que venimos comentando. Algo que estamos viendo con el socialismo del siglo XXI y que personajes como Andrés López están buscando sacar raja es esta necesidad de buscar traspasar las fronteras, o por lo menos es lo que notamos que se busca con estos foros como el Grupo de Puebla, como el Foro de Sao Paulo. Se busca generar bloques como en su momento los encabezó el bloque comunista durante la Guerra Fría. Y ahora vemos que esto está buscando también resurgir y es preocupante porque al día de hoy vemos que esto se está conformando desde México hasta el cono sur, hasta lo que es Argentina. Y si esto en realidad fuera como en su momento Ernesto Laclau, que es, ya lo hemos citado aquí, uno de los investigadores que tiene una de las ideas más claras de la definición de populismo, como efectivamente darle voz al pueblo, a quienes son los más necesitados, etcétera, pero sin manipularlos políticamente. Lo que estamos encontrando es que con esa bandera todos estos gobiernos están buscando generar ese bloque, sin perder de vista también que la hegemonía de Estados Unidos, al parecer, y de todo lo que ello representa, se encuentra en una especie de decadencia, que esto sería una discusión muy amplia a la cual no vamos a entrar ahora. Lo que sí sabemos es que tanto China como Rusia están buscando erigirse Irán, como los nuevos, e Irán, por ejemplo, todos estos países, más allá de si buenos o malos, están buscando erigirse como los nuevos hegemones mundiales y evidentemente pues tener aliados del otro lado de la frontera de Estados Unidos, en el caso del sur, pues evidentemente no les viene nada mal y esto calladito ha ido generándose, han ido ganando espacios hasta alcanzar lo que ahora estamos viendo. Y si a eso le sumamos que Donald Trump y el actual gobierno que encabeza están en cierta manera desdeñando a estos organismos multilaterales, pues ahí tenemos el resultado. Es una situación lamentable que nos preocupa porque por el otro lado, en la otra mano, si la izquierda logra ganar en Estados Unidos, por lo menos es la lectura que tienen aquí varios grupos mexicanos que son contrarios al socialismo del siglo XXI o a los gobiernos populistas, pues sería entonces algo que pudiese llegar a ser también preocupante. Vamos a ver cómo se define de aquí a las elecciones de noviembre, cómo los candidatos terminan de fijar postura de cómo va a ser su relación con los pueblos vecinos y en este caso con los gobiernos identificados abiertamente como populistas o como socialismo del siglo XXI. Francisco, perdón. Hay una gran paradoja, no entendemos por qué, por ejemplo, empezando por el tema de la ONU, por qué Nicolás Maduro habló en la ONU siendo un dictador terrorista
y con un informe de la misma ONU de 400 páginas de violación de derechos humanos. Pero bueno, ahí sabemos qué es lo que estamos viviendo. Francisco, la ONU reconoce al régimen de Maduro, claro, es así, como el legítimo en el Estado, no ha cambiado para nada. Ellos no han ni siquiera previsto recibir a Guaidó. Es considerado como un líder de la oposición que ha sido reconocido por algunos países, pero que quien maneja y controla el poder, dicho sea de paso, es cierto. Claro, es una dictadura. Pero el tema es entonces la creación. Ahí están todos los dictadores. Sí, tú no tienes idea cada vez que pasa la Asamblea General Anual de la ONU, la UNGA, todos los dictadores que llegan allí y son muy bien tratados. Sí, va contra la Carta de los Derechos Humanos, o sea, va contra el principio mismo de formación de la ONU. Es una total locura, pero también lo que estamos viviendo en México, o sea, la postura de ver qué pasa en Estados Unidos con esta elección entre Biden y Trump, es interesante, porque resulta que los analistas acá, he estado escuchando esta semana varios mexicanos muy buenos, hablando del tema de Trump. Entonces, resulta que aquí la oposición, al parecer, va por los demócratas, o la mayoría. Entonces está con Biden. Y la gente, y López Obrador y Morena, que es un grupo evidentemente emanado del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla, que tiene una tendencia anti-yanqui, porque eso es lo que son normalmente, están con Trump, algo que debería ser al revés. Y entonces los analistas dicen que le va mejor a México si gana Biden, porque Trump deja hacer a López Obrador porque lo que les da la gana. ¿Por qué? Porque Trump es un personaje muy ególatra, que tiene una figura en la cual él es muy autoritario, populista, y él parece que tiene se lleva muy bien con otros líderes que sean como él, como López Obrador. ¿Populista? Sí. Entonces, sí, es un populista de derecha. Esto es el mundo al revés, definitivamente. Sí, entonces el análisis es ese, y en cambio Biden es un tipo, según ellos, aunque se es de izquierda, entonces van a venir los demócratas a ponerle un coto o un parado, que normalmente lo han hecho los republicanos, o sea, a López Obrador. ¿Por qué? Porque López Obrador no está siguiendo las normas en el sentido de democrático. O sea, no está siendo transparente con la democracia. Es más, está desestructurando la democracia y las instituciones en México. Entonces, la esperanza de ellos, esto fue varios analistas que escuché y leí, es que ganen los demócratas para lograr así que haya un contrapeso a este gran poder que ha tenido López Obrador últimamente, y lo tiene porque tiene el Congreso de su lado, ¿no? Entonces, mi conclusión es, no nos va a ir mejor en México con los demócratas, no lo creo, porque los demócratas normalmente tienen unas tendencias a aceptar la conducta de las izquierdas. De hecho, tenemos... Bueno, ellos están ligados ya a la izquierda. Están ligados a la izquierda, hay gente ahí muy radical, hay gente no tan radical. Normalmente no son tan radicales como en Latinoamérica, pero, y bueno, en Estados Unidos hay leyes, hay instituciones, hay una cantidad de cosas, pero con todo y eso, son tolerantes. O sea, sabemos Obama y Hillary, el tema con Irán, el tema de apoyo a Cuba, el tema de lo que le dio la gana de hacer Chávez con las instituciones en Venezuela. Obama no hizo nada. Eso pasó. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo mismo, si López Obrador viene y destruye las instituciones, se quiere reelegir, X, así tenga la gente en contra, no creo que los demócratas hagan nada. Pero
La otra cosa es que no sé si Trump también le dé un parado. No estoy muy claro. Sí, sí puede que le llame la atención, no lo sé, pero no creo que él tampoco sea muy fuerte en el tema, aunque sí se ha visto que en el caso de Venezuela Trump ha hecho bastante acciones contra más que todos los narcoterroristas y las sanciones personales. Entonces ya tenemos como una historia de que si se cruzan la línea, él no está de acuerdo y sí actúa, aunque no es una actuación más allá como quisiéramos los venezolanos, ¿no? Que nos gustaría que hicieran más cosas, pero ha hecho cosas. Entonces, bueno, te puedo decir, Francisco, que en los últimos 3 años y medio se ha hecho lo que jamás hubiésemos imaginado y que ni se pensó durante la era Obama. Aquí han habido sanciones, se ha establecido un grupo de personas en el Departamento de Justicia para perseguir a todos los que son venezolanos que han cometido delito en los Estados Unidos. Se ha hecho acciones contundentes en materia de derechos humanos, en materia de ayuda humanitaria. O sea, son muchas las cosas. Creo que el tema de Venezuela, de Nicaragua y de Cuba en la agenda actual ha sido muy activa, cosa que no ocurrió en los 8 años de Obama. Les quería preguntar algo a los dos. En los Estados Unidos, en estos momentos, se maneja esta nuevo orden, esa agenda globalista, los progres, que están impulsándose también en otros países, pero en los Estados Unidos en estos momentos, por la riña que hay en materia electoral, salen a aflorar más esos elementos. Ya la agenda global ha sido expresada en la plataforma del Partido Demócrata, está todo muy claro, y todos los elementos que confluyen con esa agenda global. En México, ¿cómo ustedes lo ven? Adelante, Carlos. Mira, es una pregunta interesante porque aquí en México, ese tema de la agenda global, para no variar, pues es algo que en la práctica es completamente también desdeñado. O sea, no se ve si partimos del hecho de que el presidente López ni siquiera le gusta participar en los foros internacionales. No sale ni de viaje. Exactamente, y ya no digamos el querer usar un avión presidencial por las razones que él dice, que es un palacio con alas, que no va a ofender al pueblo, que no se puede tener gobierno rico con pueblo pobre, y otra serie de cosas que dicen. Pues ya desde ahí tenemos un mal inicio. Él está muy concentrado en ver por sus intereses políticos, por consolidar lo que él ha llamado y se ha conocido aquí como la 4T, y fuera de eso, pues en cuanto a la posición de México en la agenda global, híjole, pues no hay realmente pues una visión clara de hacia dónde vaya. Y si tomamos en cuenta hechos como el que en la agenda global hay temas de suma importancia que tienen que ver, por ejemplo, con ciencia y tecnología, y aquí en el país se acaba de ordenar el fin de los fideicomisos que sostenían esos esfuerzos de ciencia y tecnología, pues nos da una idea de que el panorama no es precisamente el mejor. Y respecto de lo que está ocurriendo en Estados Unidos y de cómo, por ejemplo, allá pues se está llevando este tema, pues basta mirar también las decisiones y declaraciones del presidente Trump, por ejemplo, que pues también sabemos que no es alguien a quien le guste mucho la ciencia. Y aquí quisiera yo hacer un apunte interesante. Si notan, los dos populismos, uno, un populismo a la americana y con tendencia preponderante hacia la derecha, y un populismo a la mexicana disfrazado de socialismo del siglo XXI, y digo disfrazado porque en realidad Andrés López es más conservador de lo que dice, y favorece más intereses conservadores de lo que él mismo asegura. Si no, pues pregúntenle a las personas de la comunidad LGBT+,
que son abierta y profundamente despreciados por el actual presidente. Por darles una idea, lo que tienen en común ambos tipos de populismo es que están encabezados por gente, y lo digo con el debido respeto para el señor Trump y con el debido respeto para el señor Andrés López, están encabezados por personas y por presidentes ignorantes. El señor Trump podrá ser multimillonario, pero pues evidentemente desdeña lo que no conoce, lo que no alcanza a comprender, y de igual manera el señor Andrés López, pues evidentemente si hablamos de que es una persona que con trabajos hizo una licenciatura, y lo digo con mucho respeto, pues yo soy una persona que me tardé también mi tiempo en terminar la licenciatura, pero por lo menos digo la diferencia entre quienes hemos estado en esa condición y la condición de estas dos personas es que algunos ha sido por una cuestión de necesidad, mientras que ellos es una cuestión de necedad y una cuestión también, ¿por qué no decirlo?, de comunicación política, en la cual buscan a todas luces decirle al pueblo bueno y sabio, en el caso de México, yo soy ignorante igual que tú. Y en el caso del populismo de derecha, esto es mi opinión, que encabeza el señor Donald Trump, es ponerse por encima. Él está por encima. Él es Donald Trump y él tiene la razón, no los científicos. Ese sería mi lectura. Hay un tema que preocupa. México se ha vuelto un poco como la India, no en sentido mal, pero en un sentido de un país que se está viendo más hacia adentro. ProMéxico, por ejemplo, que ayudaba a las inversiones en México, se eliminó apenas llegó López Obrador, que traía inversiones. El turismo ya no tiene la publicidad ni la presencia mundial que tuvo. Entonces López Obrador anda todo el tiempo viendo hacia adentro, trabajando por el país sin duda, pero con la idea de ver qué se hace dentro del país, pero no entiende que la globalización es un fenómeno que está y necesitamos inversión extranjera, más con un país de estas dimensiones, más de 120 millones de habitantes, y que ha tenido una increíble inversión en los últimos 20 años, un increíble crecimiento, y es lo que puede sacar a las personas de la pobreza, es la educación, el conocimiento, la inversión, el trabajo, la creación de nuevos empleos, y hoy en día la creación de tecnología, porque en la tecnología está hoy en día el surgimiento de muchísimos empleos, de muchísimas empresas que son de bajo costo y que hace que el país vaya hacia adelante y no dependa de tecnologías extranjeras. Lo que está haciendo hoy en día el país es verse hacia adentro, llamar la atención en problemas pasados, estar todo el tiempo reseñando temas antiguos del pasado y no ver el futuro. Eso le va a costar un retraso a México de muchos años. Por supuesto, la negación de fenómeno globalizador, eso existe. Ellos lo usan mediáticamente, pero lo niegan por otro lado. Sí usan las computadoras, pero no quieren darles computadoras a los empleados públicos, no quieren mejorarles los sueldos, al contrario, no quieren trabajar con la sociedad civil. Yo creo que vamos en un retroceso importante que el país va a acusar en desempleo, en problemas estructurales, en dependencia de las energías fósiles, contaminación y, por supuesto, delincuencia y pobreza. Hacia allá vamos. Y ahí está el que aquí en México se está, por ejemplo, construyendo una refinería que además no va a estar lista en los próximos 4 años porque son obras monumentales, cuando la tendencia en el mundo y precisamente lo que buscan las agendas multilaterales es el desarrollo, por ejemplo, de energías limpias. Aquí vamos al revés, aquí vamos hacia atrás a generar energías contaminantes. Y aquí con esto me gustaría cerrar, dejar una idea muy clara, que dicho de manera aislada podríamos decir, bueno, y si yo soy de, no sé, de Guatemala, por ejemplo, pues híjole, qué mal lo que está pasando en México, pero son ellos. No, señores, aquí como especialmente quienes ya estamos viviendo bajo este tipo de gobiernos, bajo este tipo de
de regímenes. Exactamente, tenemos que estar muy atentos a que la tendencia que están teniendo estos gobiernos y este tipo de líderes es hacer bloques. Entonces, pues creo que como ciudadanos tenemos que ser muy hábiles también de ser críticos y también formar bloques para hacer crítica. No se trata de hacer guerra o de hacer oposición por hacer oposición, sino de ser críticos y que estas personas que están en el poder al menos cumplan lo que están prometiendo, y en el caso de quienes abiertamente ya vemos que no están funcionando y que están incurriendo ya en prácticas dictatoriales, pues también levantar la mano y también apoyar a los hermanos de los países que así lo necesiten y hacerlo de esta manera, porque de lo contrario, pues lamentablemente este tipo de historias y este tipo de recetas que tanto daño están haciendo en otras latitudes, las vamos a ver por un lado surgir en países como México, donde tiene relativamente poco que se incorporaron estos regímenes, y por el otro lado vamos a ver a los países en donde ya están, vamos a verlos consolidarse aún más. Ese es el riesgo. Ya sabemos cómo terminan. Exactamente. Bueno, ya quedan las otras reflexiones para la próxima emisión. Hemos llegado al final de esta. Quiero agradecerles, Carlito, Francisco, muchísimas gracias por estar en Sin Filtros México, y quiero agradecerle también a todos ustedes por haber participado en nuestro super chat. Para nosotros es muy importante todos sus comentarios, y recuerde que si aún no se han suscrito a nuestro canal, háganlo y activen la campanita de las notificaciones. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo, Maybot. Abrazos, Francisco. Salud.